soy... A ver, hola, soy Estefania Vela. Para los que no me conocen, soy profesora social de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y soy responsable del área sexuales, de derechos sexuales y reproductivos de esta institución. Una microintroducción. Somos un área que llevamos trabajando aquí 4 años. Hacemos varias cosas. Una, por ejemplo, es dar una operativa para el próximo semestre sobre estos temas. Otra es organizar eventos como el taller, este es el 4º año que lo organizamos. Además hacemos investigación y hemos llegado a llevar litigios también en esta materia. Nosotros, por ejemplo, con la clínica de interés público, litigamos el caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, representando a la Asamblea Legislativa ante la Corte, hemos llevado casos de aborto. Entonces, somos un área que tiene como propósito, digamos, generar conocimiento y generar discusión en torno a estos temas desde la academia jurídica en México. Hay mucho escrito de feminismo, de género, de sexualidad, en historia, ciencia política, sociología, pero cuando se entra al campo del derecho, no hay, al menos en este país, tanta producción. Nuestro propósito es, digamos, generar conocimiento y generar el diálogo. Tenemos a una Suprema Corte resolviendo temas de aborto, temas de familia, temas de violencia sexual, como siempre lo ha hecho, pero digamos, una vez más está con temas, con casos muy chonchos, ¿qué tiene que decir la facultad jurídica o el mundo jurídico al respecto? ¿No? Tenemos un Estado que se ha revestido de la perspectiva de género, ya desde la Constitución, tratados, leyes, reglamentos, protocolos, en todas partes está la perspectiva de género, hay que juzgar con perspectiva de género, hay que desarrollar políticas públicas con perspectiva de género. ¿Qué significa esta perspectiva de género? ¿No? Entonces, este taller empieza, digamos, como un espacio para que la Academia Jurídica Mexicana empiece un diálogo con sus pares en otras disciplinas aquí en México, o sea, los historiadores que están haciendo, los politólogos que están haciendo, los sociólogos que están haciendo en estos temas, y con sus pares de derecho de otros países. Entonces, las académicas de derecho colombianas, argentinas, chilenas, las litigantes de derecho de estos países, qué están haciendo, cuáles son las estrategias que están utilizando, qué es la información que están descubriendo. Este año, originalmente el taller era una vez al mes durante los semestres de la escuela. Este año lo cambiamos a que sea curso intensivo clase de ahorita. Son 5 semanas, de lunes a jueves, de 7 de la noche a 9 de la noche. Lo tratamos de pensar para que la mayoría de las personas, si trabajan, pudieran decirle a sus jefes, con permiso, ya me voy por ahí de las 5:30, que es lo que se tarda en llegar uno al CIDE, ¿no? Y que los alumnos, en su mayoría, se pudieran quedar después de clases. Nomás para acabar de hacer ya la promoción, o sea, este taller se puede inscribir. Si están teniendo problemas con el proceso de inscripción, mándenos un correo. Para los que no están en el CIDE es una cuota de recuperación de 1.500 pesos. Para los que trabajan o estudian en el CIDE hay becas. Si no se quieren inscribir y solo quieren venir a una sesión o a 8 o a 13, son bienvenidos, bienvenidas cuantas veces quieran venir. En un rato vamos a circular una lista. Una de las preguntas en donde se hace, además de si están inscritos o no, es si quieren tener acceso a las lecturas. Entonces, igual no quieren estar inscritos, pero si quieren tener acceso a las lecturas, pónganlo. Entonces, lo que ustedes deseen, que aquí tengan acceso a nosotros. Y bueno, nomás, supongo que ya en este programa, si no lo aclaro, son, como dije, 20 sesiones en total, son 9 ponentes. Yo soy la única que va a repetir porque técnicamente estas sesiones sirven como de introducción a los temas. El propósito del taller, digamos, es que sea un espacio para la discusión de temas actuales de investigación. Entonces el taller sirve tanto para que ustedes queden expuestos a ciertos temas como para que los investigadores expongan sus investigaciones más recientes, ¿no? Se hicieron en 2 sesiones para que en una sesión el investigador o la investigadora pueda exponer de lleno su tema, pero en caso de que no sean, ustedes siempre igual no son expertos en aborto, igual no son expertos en políticas públicas de mujeres indígenas, entonces con la sesión extra puedan, digamos, cubrir lo suficiente para que limitemos a los temas juntos, ¿no? Entonces, y bueno, cada sesión tiene asignada una bibliografía, por si ustedes quieren llegar todavía más leído. La bibliografía es de apoyo, o sea, no hay examen, no hay nada, es simplemente qué tanto ustedes le quieren entrar o no al tema. Y obviamente a cada ponente le podrán llegar a preguntar si quieren más bibliografía porque el tema les gustó o no.
Entonces, bueno, como dije, la sesión de hoy y la sesión de mañana tienen como propósito introducirlos a muy grandes rasgos a esto del estudio del género, a esto de los feminismos. Hoy me voy a enfocar sobre todo como en feminismos y el estudio de género en sentido amplio, si bien voy a tocar el derecho, y mañana ya va a ser una sesión enfocada más a metodología jurídica feminista, especialmente para lo que respecta a casos judiciales. O sea, esto de que los jueces tengan que considerar, tengan que juzgar con perspectiva de género, ¿qué significa? Entonces, ya sé que hay varios aquí que o ya cursaron una materia o que trabajan en estos temas, tengan paciencia o mejor corríjanme o mejor contribuyan o hagan lo que quieran. O sea, también el punto aquí es dialogar. Si tienen preguntas, traumas, respuestas, lo que sea, interrúmpanme. A mí me interesa que todo quede lo más claro posible para que esto les sirva como herramienta para entrarle después, ¿no? Entonces, bueno, y a los del internet, bueno, están pasando esto por internet, entonces a los del internet, bueno. Espero que escuchen, y si no escuchen, quéjense en el Twitter de @DSIR, y espero que alguien se haga. No, debe estar por ahí Claudia haciendo eso a Twitter. Bueno, ya. A ver. Quiero empezar. Género, la categoría está en todas partes, ¿no? Lo primero que quiero empezar aclarando es, o sea, el género como tal es una categoría de análisis que surge mediados del siglo XX, se populariza mucho de 70s, 80s para acá, hasta que ya queda incorporado en, bueno, instrumentos jurídicos, sentencias judiciales, etc. Es un concepto que surge en la discusión académica feminista gringa, sobre todo, y que es un concepto que pretende o obedece a una investigación que quiere responder todas estas diferencias entre los hombres y las mujeres que vemos, ¿a qué se deben? No sé si lo recuerdo, pero me gusta esa gráfica porque la pregunta es, bueno, los hombres y las mujeres, por lo que vemos en la práctica, parece que no ganan lo mismo. ¿A qué se debe? Y aquí el cómic está claro a eso. Entonces, el género surge en el contexto de feminismos en los 60, 70 y tienen una preocupación, entender por qué existen estas desigualdades. Aquí siempre me gusta aclarar un punto. Voy a hablar de feminismos, aunque a veces probablemente se me va a salir decir feminista, o feminista, o feminismo. Pero, aclaración, bienvenidos. Gracias. Apenas voy empezando el consejo. A ver, hay muchos feminismos. Los feminismos, y por feminismo estoy entendiendo estas dos cosas: feminismo como movimiento social, así como podemos hablar de los maestros que se están manifestando, así como podemos hablar de los zapatistas, ¿no? Movimientos feministas, feminismo como teoría académica, ¿no? O sea, el feminismo siempre se está moviendo en estos dos ámbitos, en el ámbito de la acción política y en el ámbito, digamos, del pensamiento y de la teoría. O sea, hay muchos feminismos. Los feminismos cambian conforme ha cambiado la lucha histórica. No es lo mismo la feminista del siglo XIX que la feminista del siglo XXI. Conforme han cambiado las luchas, han cambiado las preocupaciones de los feministas. También las feministas o los feminismos cambian conforme cambia la teoría política o jurídica o económica a las cuales se adscriben. No es lo mismo una feminista liberal que una feminista marxista, que una feminista socialista, que una feminista, ya se me fueron los otros calificativos, pero no lo mismo. O sea, cómo una feminista, por ejemplo, concibe a un problema y cómo una feminista concibe una solución, pasa por nociones que tengan el derecho, cómo entiendan el derecho, cómo entiendan el Estado, cómo entiendan la economía, cómo entiendan los medios de comunicación. Y bueno, las feministas o los feminismos cambian conforme cambia su diferente interpretación de la diferencia sexual. Cómo entienden a los hombres, cómo entienden a las mujeres, cómo entienden a la sexualidad, todo esto va a gestar o va a tener como resultado un diferente feminismo. Entonces, por esto no es anormal que si ustedes entran en un tema va a haber bandos diferentes. Las feministas de H dicen que Z y las feministas de J dicen que E.
¿no? Yo aquí los invito, digamos, a entender el feminismo como entenderían el liberalismo, ¿no? O sea, hay 80 diferentes tipos de liberalismo, pueden tener un concepto de Estado absolutamente mínimo o un poco más robusto, y cada uno tendrá su justificación al respecto. Entonces, el feminismo es similar, ¿no? Y bueno, estos cómics que me encantan, un poco abordando el estereotipo de la feminista que no se depila, quema brasieres, odia hombres. Claro que hay mujeres y hombres así, por supuesto que los hay, como hay maestros que vandalizan, como hay zapatistas que matan, como hay, o sea, claro que dentro de todo movimiento hay personas que tienen visiones radicales, ¿no? Claro que dentro de todo movimiento hay personas rebeldes, etc. Existe. Pero como todo movimiento complejo, les digo, hay múltiples estudios, hay múltiples posturas. Para mí la pregunta interesante es siempre identificar quién está hablando, desde dónde está hablando y por quién pretende hablar. Y siempre tomar las cosas de quien viene, ¿no? Y bueno, este es un cuento que me gusta mucho, lo de Entonces, primer punto, o sea, el género es un concepto que empieza a ser utilizado 60, 70, 80 dentro de los feminismos. Cuando hablo de feminismos, hay muchos feminismos, entonces siempre hay que identificar cuál se está leyendo o a cuál se está escuchando. Otra distinción que a mí me parece útil hacer es esta que no mencioné hace rato. Hay dos dimensiones, digamos, que se pueden utilizar para entender el feminismo. Cuando yo hablo de feminismo, yo puedo estar entendiendo el feminismo desde una perspectiva normativa. O sea, las feministas o los feminismos les preocupa lo que perciben como un problema de injusticia social y quieren cambiarlo. O sea, hay una valoración de la realidad, algo es un problema y hay una solución concreta. Entonces, cuando ustedes hablan de los feminismos, por eso muchas veces hay la asociación feminismo e igualdad, feminismo y igualdad. Porque la mayoría de los feminismos tienen esta preocupación por cambiar la realidad conforme a ciertos valores, conforme a ciertos derechos, conforme a ciertos criterios. Esta es la diferencia, o sea, no es que las feministas llegaron a estudiar por primera vez a la sexualidad. Ya hay quienes estudian a la sexualidad. El catolicismo es una teoría sobre la sexualidad. Quienes hacen doctrina teológica estudian lo que es el hombre, estudian lo que es la mujer, estudian lo que es la familia, estudian cómo debe ser la sexualidad. Pero divergen de los feminismos o de ciertos feminismos a partir de los criterios que utilizan para juzgar la realidad o ordenar la realidad. Entonces, no es que llegan los feminismos y ya empezamos a estudiar a las mujeres, no. La innovación en cuanto al feminismo es los criterios normativos en estos nuevos contextos aplicados a estos temas. La segunda dimensión de los feminismos es entender a los feminismos como teorías que pretenden explicar la realidad. Las feministas, las que hacen estudios de género en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Historia, en la Facultad de Ciencia Política, pretenden hacer estudios para entender cómo ciertos problemas se dan en la realidad, cómo ciertas soluciones funcionan o no en la realidad. Las que dicen, ¿qué haces tú? Me dedico a investigar cómo se gestó la lucha de las mujeres en el zapatismo de los 1990. Entonces van a Chiapas, van a todos estos pueblos y tratan de entrevistar a personas simplemente para entender cómo en un movimiento así se empiezan a dar mujeres. O bueno, es que yo soy economista y yo quiero estudiar cómo los mercados laborales provocan que ciertos trabajos sean valorados o no. Entonces, digamos, por 2 segundos suspenden la parte normativa y simplemente quieren entender cómo jala la cosa. Por lo general van juntos con pegados. Las historiadoras, las politólogas, las abogadas tienden a tener ciertas posturas normativas y a partir de ahí se llegan a enfocar en ciertas cosas. Pero crean como quiera análisis, digamos, que históricos o políticos, jurídicos que nos pretenden explicar ese realidad. Entonces, para mí, digamos, las 3 preguntas que me gusta tratar de ubicar en dónde estoy, la primera es, ¿qué es la realidad? O sea, cómo son los hombres, cómo son las mujeres, cómo es la sexualidad, cómo opera el delito de violación, realmente castiga a quienes, cómo, quienes se casan, por qué se casan, o sea, preguntas de cómo este mundo, cómo este fenómeno funciona.
Segunda pregunta, ¿cómo debe ser la realidad? Los hombres y las mujeres funcionan así. ¿Está bien esto? ¿Debería cambiar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Los hombres y las mujeres, ¿cómo tienen sexo? Los hombres y las mujeres, ¿cómo cuidan a sus hijos? ¿Cómo se estructuran las mujeres? ¿Nos gusta esto? Sí, no, ¿por qué? Tercera pregunta que a mí sí me gusta separar es cómo cambiar la realidad. Porque luego, en el caso particular de los feminismos, muchas de las pugnas están aquí. Por ejemplo, hay feministas que están de acuerdo que hay que revalorar el trabajo doméstico. ¿Cómo hacerlo? Ahí empiezan las pugnas. Hay unas que dicen que el Estado debería de pagarles a las mujeres que se quedan en casas. Hay otras que establecen que debe ser a través de la pensión alimenticia y solo en caso de divorcio. Hay otras que establecen que se debe de el trabajo doméstico pasar al mercado, que sea una tercera persona y no la madre o el padre el que lo desempeñe. Entonces todas están de acuerdo en que el trabajo doméstico se debe valorar, la pregunta es cómo. Entonces al leer sobre feminismos, al leer sobre estos temas, a mí siempre me sirve esto. Me están describiendo, me están juzgando, me están proponiendo, ¿qué están haciendo? Entonces, bueno, quiero repasar ahorita un poco de las luchas grandes de los feminismos, también para ir entendiendo qué problemas estamos abordando. Por esto siempre estar, digamos, en el contexto, ¿no? O sea, a qué problemas atienden, qué soluciones les dieron. Lo que es conocido en la literatura como la primera ola de problemas, la primera lucha es una lucha que se gesta, me gusta decirlo, muy como mujeres contra hombres. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que se dan estas primeras luchas, por lo general son las mujeres las que están excluidas de ciertas cosas consideradas de valor y que los hombres sí tienen acceso o que los hombres controlan. El voto. O sea, vivimos en un estado democrático en donde se establece que el voto es la expresión máxima de la ciudadanía. Si tan importante es el voto, ¿por qué yo mujer no lo tengo? Pero para entender esto es que, en efecto, no lo tenían. El patrimonio o la capacidad civil. Si ustedes agarran el Código Civil mexicano de 1870, las mujeres, por ejemplo, los hombres adquirían la mayoría de edad a los 21 años. Las mujeres, si estaban solteras, no. Y si de plano no se casaban, hasta los 30 años no podían salir de la dominación del padre. Solo después de los 30 años ya era la mujer capaz de tener control sobre su persona, sus bienes y todo lo que la capacidad jurídica implicaba. La patria potestad sobre los hijos. Hoy ya damos por sentado, por ejemplo, que las mujeres y los hijos van junto con pegado. No. La patria potestad es algo que en 1870, por ejemplo, se resume en la exposición de motivos del código que ya es igual y tanto el padre como la madre la tienen. Pero antes de esto, el que tenía el control jurídico sobre los hijos era el padre. Entonces, la primera lucha se concentra en tener acceso a estos bienes, a estos valores, a estas instituciones que se dicen son valiosas en nuestra sociedad y que las mujeres no tienen acceso a ellas. Y, digamos, los esfuerzos de esta lucha es tratar de contraargumentar a por qué no tienen acceso a ello. Bueno, aquí les pongo un cómic en donde está un señor atiborrado por las mujeres horribles que insisten en tener el voto. Hablando de las propagandas, las feministas odiosas desde entonces ya. Perdón porque es un texto gigante, pero les voy a leer una de las partes. Este es un fragmento de la epístola de Melchor Ocampo. La epístola de Melchor Ocampo se integra en la ley del matrimonio civil de 1859 y creo que hasta la fecha en varias entidades federativas se sigue leyendo. Entonces, esto era derecho. Y la epístola de Melchor Ocampo, o sea, dice, ¿no? O sea, el matrimonio es el único medio moral para fundar la familia, para conservar la especie y para suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Esta idea de uno se casa para ser con el otro, que a mí me parece una idea muy bonita. Pero también esta idea que el matrimonio es la única forma moral de fundar una familia. El concubinato es una moral, cualquier otra cosa, eso no es moral.
Un conato de hecho se incorpora en México en 1928. Antes de eso, la única relación de pareja que tuvo en el Estado de Derecho mexicano era el matrimonio. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dar a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí misma, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad le ha sido confiado. Pero sí, la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dar al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo. Entonces esta visión, digamos, del matrimonio, donde hay una concepción del hombre, ¿no? Se dice es el fuerte, el hombre es el que protege, la mujer es la débil, la mujer es la abnegada, y juntos van a formar un todo. Y este todo que son ellos será lo suficiente para que, uno, tener, y dos, criar a los hijos como se debe. Y bueno, les pongo este cómic que dice, por la autoridad que me otorga esta reforma constitucional, los declaro marido y propiedad. Entonces, digamos, bueno, ahorita voy. Más, noten cómo, o sea, esto es una norma jurídica, es una norma que pretende modificar la realidad, ordenar la realidad, pero está basada o trae afirmaciones de hecho. O sea, los hombres, sus dotes son. La mujer, sus dotes son. O sea, hay esta mezcla, digamos, hay una afirmación respecto a las personas son, y a partir de ahí también una forma de regular, o sea, deben ser también así, están mezcladas las dos cosas. Ténganme paciencia. El voto. Esta es una afirmación del Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1917. Ya desde el 17 había una lucha feminista en México específicamente dedicada a conseguir el voto. Uno de los puntos que se llegó a ver en el debate constitucional es el voto, ¿se los damos o no se los damos? Uno de los argumentos que se encuentra en los debates es el siguiente, ¿no? Es un secretario contestando. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deben concederse a las mujeres como clase. En 1917, una de las cosas que más se presume, y si ustedes leen la exposición de motivos de Venustiano Carranza, lo que presume es, ahora sí universalizamos el voto. Que previamente el voto estaba limitado a saber leer y escribir. Que cuando estás en un país en donde la mayoría de tu población es analfabeta, pues en la práctica acaba siendo de 3 personas que pueden ejercer el voto. Y además del requisito de saber leer y escribir, estaba condicionado a tener cierta propiedad. Entonces, la gran innovación en 1917 es que estos requisitos ya los exigen. Entonces, en este marco, o sea, y lo que dice Carranza es, si a la población le falta instrucción, nos corresponde al Estado dárselo. Pero ya no vamos a condicionar el voto al hecho de que hoy quizá no sepan leer y escribir. Pero ustedes, mujeres, no. Ustedes sí tienen que comprobar que son capaces de ejercer la ciudad. Dice, bueno, la dificultad de hacer la selección autoriza la negativa. ¿Cómo voy a saber yo si eres capaz o no eres capaz? Por lo tanto, asumo que todas no son capaces. Sí, la diferencia de los sexos determina la diferencia en la aplicación de actividades. En el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los intereses de los miembros masculinos de la familia. No ha llegado entre nosotros a romperse la unidad de la familia, como llega a suceder con el avance de la civilización. Las mujeres no sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta en todo movimiento colectivo en este sentido. Hay varios argumentos. Por un lado, los hombres y las mujeres son diferentes. Punto. Pero por si no les gusta eso, las mujeres no quieren tener el voto. Si quisieran, habría un movimiento masivo.
Y en última instancia, si quieren como quieran, no han salido de la casa, entonces tampoco están capacitadas. Pregunta, ¿sí? ¿Qué diría, por ejemplo, una investigadora feminista? Bueno, vamos a suponer que es cierto. ¿Por qué no ha habido un movimiento feminista? Diría otra teórica, bueno, sí es cierto, ¿por qué las mujeres no han salido de la casa? ¿Qué se debe que las mujeres no salen de la casa? Una feminista de una posición normativa diría, no importa que no quieran, no importa que no salgan, lo que importa es el derecho al voto es universal por ABC. Si ustedes en la literatura van a encontrar todo. La argumentación de por qué no importa que sean tres las que lo quieren, por el principio de igualdad, por el principio de democracia, es necesario extender el voto, hasta todas las investigaciones que tratan de explicar por qué no hay tantas mujeres o por qué no hay movimientos, etc. Último, perdón, me encanta este cita, que es un senador que dice: yo diría que la mujer mexicana tiene toda la justicia grandiosa que ha necesitado y debido tener. La mujer mexicana, la madre mexicana, es la que forma el corazón del niño, es la que educa su espíritu, es la que le imparte su religión, y eso es una gran cosa en una sociedad. El hombre no tiene esas misiones en el hogar, ni puede tenerlas, porque sus ocupaciones públicas le impiden dedicar su tiempo a estas cuestiones. Queridas mujeres, no votan porque ustedes hacen algo muy importante, igual de importante, que es educar a los futuros ciudadanos. Entonces, por ejemplo, esta es una valoración de lo doméstico. Mucho de lo que las feministas hoy luchan, lo está reconociendo: mujeres, ustedes hacen algo muy importante, más que él lo usa para negar el derecho al aborto, y otros feministas lo usan para reconocer otras cosas. Pero aquí, o sea, lo que quiero que noten es, bueno, o sea, los feminismos, digamos, surgen, o parte de sus retos es empezar a desentrañar estos textos, empezar a desentrañar estos argumentos y a ver por qué se niegan ciertos derechos, por qué se reconocen otros derechos, ¿no? Y la realidad en la que operan los feminismos es con esto: con el senador A que dijo X, con el diputado H que dijo Z, con la ley penal que describe tal, con la ley civil. Entonces, con estos hechos, en ese contexto surgen estas luchas. Entonces, cuando hablan de que las mujeres quieren derechos especiales, o sea, siempre hay que preguntar qué mujeres, en qué contexto, en qué momento. Estas surgen aquí, en un contexto en el que ciertos derechos les estaban violando. Entonces, bueno, en este contexto empiezan, o bueno, se intensifican los estudios, ¿no? Y las feministas empiezan a identificar cómo muchos niegan el acceso a ciertos derechos, argumentando que los hombres y las mujeres simplemente son diferentes, ¿no? Dicen las feministas, estos argumentos del cuerpo, de lo que ellos dicen es el hombre, de lo que ellos dicen es la mujer, se justifica todo lo demás. Desde las funciones que tanto el hombre como la mujer cumplen. Bueno, es que si las mujeres madre, no es porque nosotros lo brillamos, es porque es la naturaleza de las mujeres ser madres, es porque es la naturaleza de las mujeres cuidar a los niños, es porque es la naturaleza, a ellas se les dan más, y si no, es lo que quieren. Bueno, es que los hombres simplemente se comprometen más al trabajo, ¿no? Entonces, las feministas empiezan a identificar estos argumentos. Y claro, lo que ellas se dedican a hacer es precisamente contraargumentar. No, del sexo no se deriva tolerance. En este contexto surge la famosa separación entre sexo y género. O sea, lo que las feministas pretenden argumentar es: una cosa es el cuerpo, una cosa, perdón, es la vagina, una cosa es el pene, una cosa es, o sea, el cuerpo ese sexuado, y otra cosa es toda esta otra cosa que nosotros le estamos adscribiendo. Vuelvo al cómic original, perdón, pero del hecho que uno tenga vagina y otro tenga pene no se puede explicar toda la diferencia en salarios. Hay algo ahí que no tiene sentido. Entonces las feministas ven eso, por ejemplo, diferencia en salarios. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo se explica esa diferencia en salarios? La respuesta es perdón, pero si bien el cuerpo determina algo, no puede determinarlo todo. No es que las feministas nieguen que el cuerpo importa. Claro que el cuerpo importa. Por ejemplo, claro que el día de hoy las mujeres son las que se embarazan. Hecho. Del que las mujeres se embaracen se deriva que la mujer deba ser la que se queda a cuidar al niño en la casa hasta que cumple 18 años. No.
Entonces, cuerpo, hecho biológico, sí, todo lo demás. Entonces, todas las investigaciones, digamos, obviamente se empiezan a focalizar en, bueno, muchas cosas que ahorita voy conociendo, ¿no? Pero en general es, una cosa es el sexo, una cosa es el cuerpo y otra cosa es toda esta otra cosa que nosotros interpretamos de ese cuerpo. Entonces, en la investigación feminista empiezan, digamos, a identificar este esquema. Y esto quiero que lo tomen como un modelo que les sirva, digamos, para entender cómo este mundo que las feministas empiezan a descubrir, o sea, a revelar. Dicen las feministas, a ver, o sea, en nuestro mundo empiezan las investigaciones, ¿no? La investigación de la religión, la investigación del derecho, la investigación de lo que las mamás le transmiten a las hijas, la investigación de lo que los esposos les dicen a las esposas, la investigación de los manuales psiquiátricos, o sea, empieza toda esta investigación de cómo concebimos a los hombres y las mujeres. Y el modelo esquemático que surge de este es el siguiente. Nomás una última aclaración. ¿Por qué de los hombres y las mujeres? Vuelvo al contexto. Dado que se trata de una lucha de las mujeres por acceder a ciertos derechos, el objeto de estudio o las categorías que les interesa es eso, hombre o mujer. ¿Por qué no sí, por qué no no? Entonces el hombre y la mujer se convierten, digamos, como su objeto de análisis principal. Entonces dicen las feministas, a ver, parece que nosotros vivimos en un mundo que se divide en dos. Es un mundo donde por un lado tienes un hombre y es un mundo donde por otro lado tienes una mujer. Y es un mundo en donde, claro que existen cuerpos diferentes, ahí está el sexo, pero parece que a estos cuerpos además se les imputan o se derivan de ellos otras tantas cosas. O sea, ser hombre y ser mujer no solo significa tener pene o vagina, tener pelo en el pecho o ser más chiquita. Ser hombre y mujer en nuestro mundo parece ser algo más. De entrada parece que ser hombre y mujer tiene que ver con formas de arreglarnos. O sea, una mujer parece ser que es una persona que usa falda y un pantalón, y ser hombre parece ser una persona que usa pantalón. Cosas muy sencillas así de ver. Si un hombre llega con falda, ¿qué es lo primero que dice la gente? Afeminado. ¿Por? Ya no es hombre. ¿Por? Si un hombre usa maquillaje, ¿qué es lo primero que se dice? ¿Por? Cuando las mujeres en la época de Coco Chanel llegaron a usar pantalón. Entonces, o sea, parece que nuestra sociedad, dicen las feministas, o sea, el ser hombre o ser mujer va más allá de la biología y abarca algo más. Y si te sales de eso, que según la gente es un hombre o es una mujer, tiende a haber sanciones. Las sanciones son múltiples, desde persecución penal hasta que tu mamá te hace cargas. Bueno, ser hombre y mujer parece ser que tiene que ver con actitudes. Las mujeres son emocionales. Si no lo es, ¿qué es? Perra fría, calculadora. Macho. Un hombre sensible. Entonces, ¿qué dicen los hombres? Los hombres son prácticos. No se andan con ¿qué sientes? Arreglan las cosas. Las mujeres platican, dialogan, buscan conciliar. Y si no, orientación sexual. Un hombre, un verdadero hombre, es aquel al que le gustan las mujeres. Y una mujer, una verdadera mujer, es aquella a la que le gustan los hombres. Y no solo los hombres masculinos, porque si una mujer anda con un hombre femenino, no sé si han visto estas mujeres que andan con hombres que son los que se quedan en la casa. Por lo general, el único cuestionado no es el hombre, también la mujer, es como que, ¿por qué aguanta eso? ¿Por qué no se quiere tantito? O sea, estoy hablando de expresiones cotidianas porque también parte del interés de las feministas ha sido abarcar desde la norma jurídica, o sea, desde la epístola de Melchor Ocampo que dice que los hombres son, a las mujeres son, a todas estas afirmaciones que nos lanzan la abuela, la tía, el jefe, el compañerito de trabajo, en Twitter, en Facebook, que nos afectan de alguna forma.
O sea, quizá a veces el que el jefe te diga algo sí va a cambiar tu forma de vestirte o no. El que tu mamá todos los días te diga algo sí te puede llegar a afectar. Entonces, dado que las feministas quieren también tratar de entender cómo las cosas pasan, se llegan hasta enfocar en eso, ¿no? Por ejemplo, prácticas sexuales, que lo estoy separando por ahorita, orientación sexual. O sea, un verdadero hombre no solo es aquel al que le gustan las mujeres femeninas, sino es un hombre que se comporta sexualmente de cierta forma. Es el que conquista, es el ganado, es el que penetra. Si un hombre se deja penetrar, ¿qué es? Si lo penetra una mujer, por ejemplo, eso es muy interesante. Muchas veces ni siquiera, claro, las mujeres también podrían hacer eso. No necesariamente tiene que ser un hombre. Pero, y el libro, ¿no? O sea, Cosmopolitan, GQ. Mi novio quiere que lo penetre, pero ¿no será gay? Y las mujeres son las que se dejan conquistar, las mujeres son las que se dejan seducir, si no son funciones sociales. O sea, todo esto tómenlo como, ¿qué es un hombre? O sea, un hombre es una persona que se viste de cierta forma, un hombre es una persona que se comporta de cierta forma, un hombre es una persona que desea ciertas cosas, un hombre es una persona que cumple ciertas funciones sociales. El hombre es el que provee. Si no provees a tu familia, no eres un hombre. Las mujeres, si no cuidas de tus hijos, no eres un hombre. O sea, que aquí lo interesante es cómo la gente lo articula. O sea, por ejemplo, cuando una mujer acaba de parir y está enamorada de su bebé, no dice, qué increíble, estoy realizada como persona. Qué increíble, estoy realizada como mujer. Qué interesante, ¿por qué? Podría decir, estoy realizada como persona. La experiencia de tener un niño es espectacular, porque mira cómo aprenden, mira qué algo identitario, y no solo identitarios como mujer. Bueno, lo último que las feministas han llegado a identificar es también, o sea, esto del género abarca incluso los espacios físicos. Los hombres están en ciertos contextos, las mujeres están en otros. Antes, tal cual, en un público privado, los hombres están en el mercado laboral, los hombres están en los espacios congresionales, los espacios políticos, las mujeres están en la casa. Los espacios, por ejemplo, ahorita son muy relevantes. Ustedes piensen en el tema de Juárez. O sea, uno de los argumentos que tiene que utilizarse es, queridas mujeres, a ustedes las están matando porque se les ocurrió salir a trabajar. Si ustedes salen a trabajar y salen a trabajar a horas que no son las horas adecuadas, ¿qué les va a pasar? Esa es una contención de espacio. Y en efecto, o sea, por ejemplo, en el campo algodonero, ¿cuál es una de las soluciones que propone la Corte Interamericana? Cambiar espacios, focos, camiones, rutas accesibles. O sea, el cómo, qué es un hombre, qué es una mujer, llega a hasta afectar qué espacios pueden acceder, y al revés, cómo modificamos los espacios llegan a afectar la experiencia que hombres y mujeres tienen. Y esto, de nuevo, tómenlo como modelo. Obviamente han cambiado las cosas. No sé si llegaron a ver hace poco un reportaje de un chico en la Ibero que usa tacones. Hay, si ustedes entran a internet, chicos que quieren usar faldas porque realmente creen que se ven muy bien. Y son gays, o sea, y caen en todo lo demás. O sea, lo que empieza a ver hoy con todos estos cuestionamientos feministas, queer y demás, es esta línea que aquí se dibuja tajantemente, se empieza a desdibujar. Entonces ya tienes hombres sensibles que cuidan a los hijos, pero son un porro de Adonis masculino, ¿no? Tienen a mujeres masculinas que no quieren cuidar a los hijos. O sea, ya empiezan, digamos, las mezclas. Pero el mundo que empiezan a identificar las feministas en 50, 60 o dependiendo del país, 90, 2000 es este. Y que este les sirva, digamos, o sea, cuando ustedes ven el tema de estereotipo de género, que ahorita está en todas partes, o sea, un juez tiene que identificar estereotipo de género, es dentro de este modelo, ¿qué se cree? O sea, esta idea de que, oiga, Ministerio Público, mi hija no aparece, de seguro se fue con el novio. ¿A qué obedece? Mujer que tiene que estar en su casa, sino que, oiga, señor juez, yo soy hombre pero quiero a mi hijo.
híjole, joven, lo siento, pero los tratados internacionales dicen que de preferencia deben de estar con la madre. ¿Por qué? ¿Qué están asumiendo los tratados internacionales? Entonces, puede ser desde que la mujer o las mujeres son quienes mejor cuidan a los niños. ¿Por qué? Porque son sensibles, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, ya les venía platicando un poco, pero nomás para acabar de aterrizar. Las feministas, las teóricas, nos dije, quieren explicar todo esto. Bueno, estas son ideas que todos nosotros traemos de alguna forma u otra. ¿De dónde vienen? ¿Por qué yo creo que usar faldas de niñas y por qué yo creo que usar pantalones de niños? ¿Por qué yo creo que los hombres no deben usar maquillaje? ¿De dónde salió esa idea? ¿Por qué creo yo que un hombre me debe pagar la cena? ¿Por qué creo yo que si tengo hijos voy a actuar de cierta forma? ¿Por qué creo yo que la familia debe ser de cierta forma? ¿Por qué creo yo que cuando tenga novia debemos ser monógamos? Todas estas ideas que yo tengo y pongo en práctica en mi vida, todas estas ideas que ustedes tienen y ponen en práctica en su vida, ¿de dónde las sacaron? Esa es la pregunta, una de las grandes preguntas que se quieren hacer las feministas. ¿Por qué pensamos como pensamos? Básicamente. Del tema género, sexualidad, o sea, también que me sirve este esquema. O sea, como pueden ver, cuando ustedes entran al tema del feminismo, o sea, es un tema de identidad. Las mujeres somos, los hombres somos, pero es un tema que afecta hasta espacios físicos, hasta funciones sociales. Si nos ponemos a hablar de política, si nos ponemos a hablar de mercado, o sea, ya no abarca solo hombre y mujer, abarcas cómo funciona el mercado laboral, cómo funciona la familia, cómo funciona la política. Por eso también entrarle al tema de género o al tema de los feminismos, o sea, puede ser desde concentrarte en el derecho familiar, hasta entrar a la dinámica de la política electoral, hasta entrar en dinámicas de cómo funciona el sistema de aguas en las comunidades indígenas, o sea, y ahorita explico por qué. Uno de los conceptos más famosos que más se utilizan en México y al menos en la literatura académica norteamericana es el concepto de género que desarrolló John Scott en el 80. John Scott era historiador. Y John Scott lo que quiere es desarrollar un concepto que permita estudiar todas estas cosas. Entonces dice, voy a entender el género de la siguiente manera. Dice, primer punto, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos. O sea, el género es un criterio a partir del cual organizamos la sociedad. Y es un criterio que está construido a partir de lo que según nosotros son las diferencias sexuales. Dice Scott, este concepto de género se reproduce en 4 espacios o a través de 4 diferentes ámbitos. O sea, lo que nosotros creemos son las diferencias sexuales o cómo nosotros entendemos la diferencia sexual. Por diferencia sexual estoy entendiendo hombre y mujer. Son ideas que recibimos, por ejemplo, a través de los símbolos. La Virgen María dice tanto de lo que es ser mujer como la Malinche. La Guadalupana nos dice tanto lo que es ser mujer. Se me fue otro símbolo, la Virgen, María Magdalena, por mezclar. Eva, Adán. O sea, símbolos, piénsenlo en el sentido más amplio, desde la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, Adán, Eva. ¿Qué significa la princesa Diana en 1980 en un mundo postfeminista? ¿Qué significa Hillary y Bill Clinton? ¿Qué dice? O sea, cómo estas cosas que llegan a ser símbolos transmiten ciertas ideas de lo que deben o no deben, o de lo que son o no son los hombres. Y cómo esos símbolos llegan a significar cosas para la gente. Dado que John Scott es historiadora, siempre es atender al contexto. Un ejemplo. O sea, la Malinche puede llegar a significar en un contexto
la mujer traidora, la mujer que vende a la patria. Pero algo que ha estado empezando a pasar, por ejemplo, de los 90, 2000 para acá, es que las chicanas han empezado a resignificar el concepto. Y de ser algo que significaba traición, ha sido resubjetivisado a significar ser dueñas de sí. Ahorita las chicanas están trabajando muchísimo con la Malinche para explicar su propia realidad como mujeres que traicionan a México y se van a Estados Unidos, son traidoras de la patria, y además todo el tema de la lengua. Ya ven que la Malinche era entre traductora y traidora, ¿no? Entonces traen todo este debate en torno a la traición de la lengua y la traición de la patria. Pero valga la Malinche como este ejemplo de cómo un mismo símbolo puede cambiar su significado dependiendo del contexto. A una feminista lo que le interesa investigar es por qué de repente las chicanas lo están usando así, o cómo lo utilizaron los conquistadores en el siglo XVII. ¿No? Pero el punto es identificar cómo ciertos símbolos comunican ciertas ideas de lo que los hombres o las mujeres deben ser. Lo otro es, dice Scott, las doctrinas que interpretan estos símbolos, que es el caso de las chicanas. O sea, siempre pongo el ejemplo y me encanta, de que para mí la Virgen María es el primer ejemplo exitoso de gestación subrogada. O de cómo ni siquiera la abstinencia te salva de embarazarte. Pero claramente mi doctrina de la Virgen María no es la doctrina prevaleciente. Entonces dice Scott, estos símbolos, ¿quiénes son los que los interpretan? ¿Cuáles son las interpretaciones que son las que establecen el significado de ese símbolo? ¿Cómo se llegan a consolidar estas doctrinas? ¿Por virtud de qué procesos? Por ejemplo, otro ejemplo, uno de los ejercicios que llegaron a hacer los activistas gay es recuperar a Grecia. Entonces toda esta idea de, bueno, si a ustedes, queridos occidentales, los griegos son tan importantes, pues adivinen qué, los griegos tenían hombres sexo con hombres, ¿no? Entonces un como símbolo, los griegos son muy importantes, empieza la investigación histórica y resulta que sí, los griegos tenían cierto tipo de prácticas sexuales entre hombres, ¿no? Entonces los gays, o los que estudian la sexualidad hoy en día, empiezan a generar una nueva doctrina para interpretar lo que para nosotros puede llegar a ser símbolos como la importancia de los griegos. Entonces, de nuevo, dado que es un análisis histórico, siempre hay que ver contexto, forma, proceso, quién, cuándo, quién. Otro, dice Scott, nuestro concepto de lo que es un hombre y una mujer no solo se perpetúa, porque esta es la idea, cómo ciertas ideas se dan a la práctica. No solo se perpetúa a través de símbolos, no solo se perpetúa a través de las doctrinas que interpretan esos símbolos, sino a través de las mismas instituciones que organizan la sociedad. Cuando escribe Scott, muchas de las feministas se dedicaban exclusivamente a estudiar a la familia. Y en ese contexto escribe Scott, sí, la familia es fundamental para entender todas las relaciones de género, pero no solo está en la familia. Si ustedes estudian cómo opera el mismo mercado laboral, ahí van a encontrar algo. O sea, dice, y muchas feministas dicen, no, o sea, la empresa promedio, ¿para quién está pensada? Un trabajo en Segovia. ¿Qué persona puede trabajar 12 horas al día, si no es que más, y estar disponible en el celular? Solteros, sin hijos, hombres, gente sin corazón, etc. Pero la pregunta es esta: estudiar a las instituciones y ver, igual ni siquiera hay una norma que dice las mujeres no deben, pero cómo está estructurado el trabajo, qué clase de trabajador queremos, qué clase de trabajo recompensamos, acabe afectando quién puede hacer qué. ¿No? La vida política está igual, ¿no? O sea, ¿qué se requiere para ser político? La otra mi papá decía, no, es que para estar en la política vas a aguantar mucha porquería. Las mujeres no quieren aguantar. Puede llegar a ser cierto, o sea, ¿qué necesitas para ser un político? Tener un capazón de ese tamaño. ¿Cómo eso puede descalificar o no a ciertas personas? Entonces, y lo último, dice Scott, estas ideas del género no solo se perpetúan a través de símbolos, a través de doctrinas, a través de instituciones, sino a través de nosotros mismos. Entonces, estas ideas se materializan en las personas. Yo, Estefanía, interiorizo mi noción de lo que debe ser una mujer y la vivo. Por eso es tan impactante que un hombre camine en tacones, porque a veces cambia o afecta más un hombre que camina en tacones que el mamotreto de la biblioteca que nadie va a sacar.
y nosotros nos estamos informando todo el tiempo. Por eso es tan importante las pláticas de café, por eso es tan importante los diarios, por eso es tan importante el Twitter, por eso es tan importante el Facebook, porque nosotros siempre estamos comunicándonos. A mí me puede impactar tanto ver a una lesbiana femenina y decir, Dios santo, finalmente una mujer lesbiana femenina, mira, hay otras posibilidades, como ver a Ellen DeGeneres en un programa de televisión. Y entonces es eso, las ideas se perpetúan a través de nosotros, las ideas se perpetúan a través de las instituciones, las ideas se perpetúan a través de lo propiamente informático. Por eso el género es tan complejo, porque es una forma de organizar a la sociedad. Ustedes trabajan aquí, ustedes trabajan acá. O sea, la gente que dice, cuando ustedes sacan a las mujeres de la casa, ¿qué pasa con los niños? Es una pregunta en serio, porque las mujeres cumplían esa función. No es tan fácil como decir, tú tienes derechos, sigues teniendo que resolver la pregunta, ¿y ahora quién se encarga de los hijos? Eso no necesariamente significa que tienen que ser las mujeres, pero la pregunta por el género no es solo tú, mujer, ¿qué quieres? Es que al género, a la mujer, al hombre le hemos imputado hasta cómo organizamos la misma sociedad. Y a veces no es tan fácil como decir funciones, porque también están metidas las identidades, también están metidas las emociones, también están metido cómo las mismas personas se conciben a sí mismas. O sea, por ejemplo, hay ahorita toda una crítica, está el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, que es una lucha que trae la agenda lésbico-gay al menos, ¿no? Entonces, se ha movilizado, y son múltiples los argumentos que se lanzan, pero uno de los grandes argumentos es, nosotros somos parejas que nos amamos como cualquier otra, y a mí me estás discriminando por mi identidad. Y se convierte la lucha por el matrimonio entre personas del mismo sexo en un asunto de autoestima, en un asunto de identidad. Hay unos críticos que por lo general se identifican como los críticos queers, en donde dicen, queridos gays, queridas lesbianas, qué padre su lucha, pero lo que ustedes no se están dando cuenta es que al luchar por el matrimonio, ustedes están perpetuando la idea de que el matrimonio es la única forma importante de reconocer la familia. Entonces, qué bien su autoestima, qué bien su identidad, pero ustedes mismos están perpetuando una injusticia. Pero dices, ¿cómo se complica la discusión cuando al final sí tienes un tema de autoestima, sí tienes un tema de identidad, sí tienes una dimensión emocional, pero también tienes toda esta parte de qué instituciones queremos como sociedad, qué queremos que el matrimonio haga o el matrimonio no haga? Entonces, otro ejemplo que es una crítica que trae una teórica que se llama Nancy Fraser, dice, bueno, en todo este tema, sobre todo en el tema de instituciones, los feminismos 50-60 traían una crítica bastante radical al sistema económico y no solo al sistema político y cultural. Sí traían toda esta onda, digamos, de reestructurar el esquema económico. En los últimos 20 años la parte económica ha quedado un poco en el olvido y muchos de los problemas han sido empezados a ser articulados con temas identitarios, otra vez. Y lo que Fraser identifica es, bueno, ¿por qué se está dando esto que las personas, o sea, que la lucha sea a la etiqueta mujer? Un ejemplo, que acabo de leer, de hecho, en una sentencia. Un código civil establece que para el caso de divorcio, las mujeres deberán recibir X pensión alimenticia cuando se han dedicado al hogar. ¿Qué pretende hacer esta norma? Pretende reconocer trabajo doméstico. ¿Cómo lo hace esta norma? O sea, hay dos formas de solucionar el mismo problema. Uno es, por ejemplo, el modelo que tiene el Distrito Federal. A quien se haya dedicado a las labores del hogar le corresponderá X cantidad. Lo que hace esto, digamos, como deja de importar el sexo, qué más da si fue el padre, qué más da si fue la mujer, y reconoce la función. Pero plantearía Fraser, ¿por qué en un código se da el mujer? ¿Quién estuvo detrás de eso? ¿Quién gana? Dice Fraser, igual y también esto de reconocer la función no siempre es posible porque hay personas que desde la identidad dicen, sí, yo mujer. La pregunta es, ¿qué perdemos con esto? ¿O qué ganamos?
Bueno, el segundo elemento que identifica Scott además es que el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. O sea, el género, de la misma forma que organiza la sociedad, el género es uno de los mecanismos a través del cual el poder se articula. O sea, hay una unión desde las historias que nos contamos, los grandes luchadores, los grandes políticos. La mayoría de las narrativas que nos contamos están en términos de género. La madre patria, la madre, la nación saqueada, la nación violada. Y bueno, el punto es, el género, ya nada más para acabar esta parte, es este mecanismo a través del cual el poder se articula. Es un criterio a través del cual nos organizamos como sociedad y es un eje a partir del cual la gente se identifica y se concibe a sí misma. Y son ideas que se perpetúan a través de todos estos elementos. Y paso al siguiente. Ahora, el concepto del género de Scott, les digo, su texto es de 1980 y les dije al principio, empiezan los feminismos cambian porque cambian la lucha. Cuando Scott escribe ya hay un nuevo cambio. Esto es la llamada segunda ola de los feminismos. Se da 70, 80 y ya para entonces la mayoría de los derechos que en el siglo XIX y inicios del siglo XX no se tenían ya se habían contestado. Ya en la mayoría de los países las mujeres votaban, ya en la mayoría de los países las mujeres tenían al menos el derecho de trabajar. En la mayoría de los países las obligaciones al interior del matrimonio por lo general ya estaban igualadas. Aquí en México, bueno, sí quiero contar esta anécdota porque me parece increíble. O sea, en México, les digo, las mujeres no tenían el voto y hasta el día de hoy se cuenta la historia de que en 1953 nos otorgaron el voto. Lo que yo no sabía y me parece súper interesante es que de entrada, en 1917 la Constitución no excluía a las mujeres del voto. La Constitución decía que los ciudadanos eran los mexicanos, 18 años si estaban casados, 21 si estaban solteros. En ningún momento decía que eran los varones, en ningún momento decían que eran las mujeres. Entonces, para los abogados hoy, a mí me parece muy interesante que era un problema que se pudo haber resuelto interpretativamente. Y de hecho, en 1934 hay una tesis de la Suprema Corte, donde la misma Corte reconoce que la Constitución no excluía a las mujeres. Es un caso en donde se emite una ley de notarios públicos y por primera vez se permite que las mujeres sean notarios públicos. Entonces hay alguien que impugna diciendo que las mujeres no pueden ser notarios públicos porque no son ciudadanos. Y la Corte le dice, ¿quién dice que no son ciudadanos? La Constitución no las excluye, la ley electoral no les deja votar. A mí es un caso que me parece fascinante porque yo creo que en México tenemos una de las grandes preguntas que yo siempre me hago es ¿qué significa en México la Constitución? O sea, ahorita que estamos con la Suprema Corte a todo lo que da, ahorita que nos estamos, o sea, que lo que la Corte dice importa como nunca antes. ¿Qué hubiera pasado con el voto en este contexto? ¿Es un caso que se gana por amparo? ¿No es un caso que se gana con amparo? ¿Por qué? Ahora, en 1917 no se excluía, pero bueno, la ley electoral dijo que sí. En 1937 sigue el movimiento, se aprueba una reforma constitucional para incluir a las mujeres en el 34, se aprueba por 2/3 partes del Congreso, se aprueba por el 50% más uno de los congresos locales, pero no se publica. Porque en ese momento cambia el contexto político y ya no era conveniente. Y ya no se publica. Ya, se acabó. No se publica. Díganme ustedes en qué país pueden salirse con la suya y no publicar una reforma constitucional y que no hay una revolución. O sea, ahí, a mí una pregunta que se me viene interesante es ¿qué otro caso mexicano hay en donde se publica una reforma, o sea, donde se apruebe y no se publica una reforma? ¿Neta nomás se dio con el caso del voto o no? ¿Y por qué? Bueno, la pregunta, ¿qué dice el compromiso de los mexicanos con la Constitución? ¿Qué puedo pasar eso? 1947 sigue la lucha.
y deciden concederle a las mujeres el voto en los municipios. Si ustedes leen los debates de la reforma, se argumenta que va a ser en los municipios porque los municipios son locales, son pequeños, son familiares, y las mujeres es con las que más familiarizadas están. Literal, hay que probar si pueden en el municipio y a ver si ya están listas para encargarse de la verdadera política a nivel federal. Por ejemplo, hoy en día tenemos ya la noción de que los derechos humanos son, ¿no? Ya hasta nuestra Constitución dice, lo reconocemos. O sea que ya existen, nosotros lo reconocemos. Bueno, qué interesante es ver cómo este discurso se gesta en un contexto en donde no, los derechos humanos no son, te los concedo. Si me compruebas que no me vas a mandar al traste lo que finalmente en 1953 nos dan un maravilloso. Pero ahí es muy interesante el contexto en el cual se dan. El argumento que estaban las protofeministas era precisamente que nosotras somos madres. ¿Cómo no le voy a yo enseñar a mi hijo la política para que sepa por quién votar? Si tú me dejas a mí votar, yo te puedo dar ciudadanos que voten por quien tú quieres que vote. Exacto. En Estados Unidos se dio aquí también. Como las mismas mujeres usan el argumento, o sea, yo educo a los hijos, perfecto, como así también accedieron a la educación. Oye, Estado, pues si yo te voy a educar a los ciudadanos, como que tengo que tener la educación mínima para educarte a los ciudadanos, ¿o no? Que eso es muy interesante, como igual y para nosotros algo es no, de seguro todo el mundo protestaba y no, incluso lo que según nosotros es un estereotipo puede ser utilizado a favor. Este es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Vamos a tomarnos en serio que soy madre. Pues puede ser un vehículo para acceder al poder, ¿no? Otro ejemplo que a mí me encanta, el caso de los transexuales. La transexualidad hasta hace poco estaba definido como una enfermedad. Una de las ventajas de que algo sea considerado enfermedad es que pues, puede recibir tratamiento. Entonces, algo que a primera vista puede ser visto como algo malo, acaba siendo utilizado a favor. Entonces, uno de los debates que se tienen hoy en día es que hay un sector de los transexuales donde dicen, híjole, sí que malo la enfermedad, pero me permite acceder a la salud. Entonces, gracias por eso, porque no siempre es tan evidente lo que para que según nosotros es malo, alguien lo puede revertir. Y volvemos a Scott, un concepto, cómo lo usa quién y de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí la segunda ola ya tenemos el voto, ya podemos trabajar donde queramos. Bueno, aquí ojo, hasta hace como 3 años en Oaxaca todavía la jornada doble era legal. El Código Civil establecía que la mujer podía trabajar siempre que no interfiriera con sus labores domésticas. 2010. Y esto lo digo volviendo al valor de la Constitución. Aquí en México, en 1974, se incluye la igualdad del hombre y la mujer en el artículo 4 constitucional. En el 80 se ratifica la CEDAW, 75, Belém do Pará 99, 94. Bueno, a mí no me deja impresionar, o sea, el orden constitucional no ha cambiado tanto en materia de género en los últimos 15 años. Es como si ahorita los pudieran descubrir. ¿Por qué? Mañana vamos a ver un caso donde siempre me pregunto. Y bueno, ¿qué pasa? Las luchas principales ya estaban conquistadas, pero resulta ser que, a pesar de que las mujeres pueden trabajar en lo que quieren, a pesar de que las relaciones familiares están igualadas, resulta que en los hechos parece que el mundo sigue medio operando igual. ¿Por qué? Si ya pueden trabajar, ¿por qué no están saliendo a trabajar? Si ya pueden vivir en su hogar, ¿por qué las mujeres no lo están haciendo? Y aquí es donde los grandes temas empiezan a surgir, preocupándose no ya por la norma en sí, porque la mayoría de las normas ya están neutralizadas, sino por los efectos de las normas o de prácticas no jurídicas. Entonces, la investigación de John Scott, cómo, cuándo, dónde, por qué, se convierte en una de las herramientas principales de quienes hacen política pública o de quienes están en el derecho. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres no van al trabajo? ¿O por qué las mujeres en trabajos tienen ciertos puestos y no otros? Hay una feminista, por ejemplo, Catherine McKinnon, que una de sus grandes aportaciones fue meter el tema del acoso sexual.
¿Quién aquí ha visto Mad Men? Para quien no sepa, Mad Men es una serie de televisión que empieza en Estados Unidos, Manhattan, una agencia de publicidad, que empieza en 1959. Y es básicamente lo que pasa en esta agencia de publicidad a los hombres y a las mujeres. Ustedes ven el primer episodio es ver cómo las mujeres en el contexto de esa oficina eran carne. Las mujeres sirven para verse bonitas, las mujeres van a la oficina para conseguirse marido. Y si ellas mismas no se conciben así, los hombres se aseguran de que así se sienten. O sea, la escena empieza con un personaje que se sube al elevador y todos los hombres la están viendo y hasta le dicen cosas. Se sale del elevador, camina y todo el mundo la está viendo. Llega y se sienta y todo el mundo le está proponiendo ir a comer. Entonces, en los 5 minutos que está, todos te bombardean. Lo que Catherine McKinnon hace es cómo este fenómeno, que antes de ella ni siquiera, o sea, no era nada, era la vida cotidiana de las oficinas. Lo que ella hace es, eso que a ustedes se les hace muy normal, en realidad causa perjuicio. Y lo interesante de ella es que argumenta que el acoso sexual es discriminación. Teniendo por discriminación una de las razones que afecta el que las mujeres puedan acceder al trabajo. El acoso sexual está mal no solo, digamos, porque te sientes invadida. Esa es una razón por la cual puede estar mal. Sino además está mal porque el efecto que tiene es que las mujeres no quieran o no puedan ir a trabajar en las mismas condiciones y eso afecta el tipo de trabajo que tienen. Entonces, el punto es, empiezan a desarrollar las herramientas, empiezan a enfocarse en ámbitos para ver hasta estas mínimas prácticas. Cómo el comentario de un jefe puede llegarte a afectar en el trabajo que tienes. Cómo los comentarios de ciertos compañeros que siempre te están diciendo, ah, vieja, haz esto. Cómo hasta tener un póster de una mujer en bikini puede llegar a afectar a las mujeres. Pero, y para vincularlo con mañana, o sea, el reto para los abogados es no la norma en sí, sino cómo esta norma opera en la realidad. Otro tema, famoso violencia sexual. Y este caso, bueno, lo voy a ver un poco mañana. La Corte tiene un caso, bueno, ya no voy a ver, mañana lo voy a ver, que resolvió en 1995. Y es un caso que tiene que ver con violación entre cónyuges. Es una contradicción de tesis que tiene que resolver la Corte y la pregunta es muy sencilla. Si un cónyuge le impone la cópula al otro, ¿qué es jurídicamente hablando? ¿Es violación? ¿Es que mala onda de con un terapeuta? ¿Qué es? En el caso, 1995, y digo la fecha por lo que les dije ahorita, o sea, ya tenían la igualdad entre los hombres y las mujeres, ya estaba al menos la CEDAW, ya estaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya estaba el concepto de la no discriminación como hoy. Le faltaba ser constitucionalizado, pero ya por entonces ahí estaba en el imaginario jurídico global. Entonces, un tribunal dice, quiero hacer notar las razones por esto, o sea, tanto como ejemplo de feminismo como ejemplo de todo. La gente puede llegar a una misma solución por razones diferentes y importan las razones también, no solo las soluciones. Entonces, era una contradicción de tesis. El primer tribunal dice, si un cónyuge viola a su cónyuge, es violación. ¿Por qué? Por las razones siguientes. Primero, el Código Penal no distingue. Yo como juez, si el legislador no distingue, yo no debo distinguir. Primera razón, principio de legalidad puro y duro. Segunda razón, la primera sala en 1980 resolvió varias tesis en donde estableció que si una prostituta era violada, no importaba que fuera prostituta, era violación. Por mayoría de razón, si la prostituta es violada, pues la esposa también, ¿no? Tercera razón, si un cónyuge viola al otro, tiene que ser violación porque de lo contrario sería tanto como administrarse justicia por su propia mano. Esto implica, uno, que un cónyuge tiene derecho al cuerpo del otro. El problema es que no se lo puede hacer valer solito. El matrimonio era definido como la unión entre un hombre y una mujer para efectos de perpetuar la especie, criar a los hijos y darse ayuda mutua. El matrimonio es un contrato. O sea, si ustedes dicen que sí, les va a generar obligaciones. Tienen que cuidar a los niños, tienen que alimentar a los niños, tienen que tener un techo, y pues sí,
dicen que sea reproducirse, ¿qué creen que se traduce eso? El delito carnal. Ustedes buscan en el Jus de la Corte, ustedes buscan en los libros de Portugal y hay secciones dedicadas al delito carnal. Santo Tomás escribía del delito carnal. La Corte dice, existe el delito carnal. Un cónyuge tiene derecho al cuerpo del otro. Pero si esta cónyuge no quiere prestarse a la relación carnal, no la puede violar. O sea, si ustedes les roban, ustedes no pueden ir a quitarle el dinero. Tienen que ir a un juez, oiga, juez, me robó. Si su esposa no quiere robar. Bueno, eso sería lo lógico, ¿no? Si el problema es procesal, el problema es la vía. Obviamente nadie se toma en serio esta parte del matrimonio, que a mí me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué no vamos con los jueces a decir? ¿Pero qué sería? ¿Controversia familiar? Sí, por ejemplo, tienes juicios de pensión alimenticia. O sea, eso es muy interesante. O sea, porque si te tomas en serio que el matrimonio generaba esa obligación, ¿cómo lo hago operable? O sea, por ejemplo, Santo Tomás tiene partes de textos en donde habla si cuando a una mujer le está bajando existe o no la obligación. A ese grado de detalle, ¿no? Bueno, yo no conozco si alguien en el mundo conoce algún juicio en donde alguien reclamó esto, por favor, pásenlo. Porque creo que jurídicamente es una pregunta válida. Le digo, me parece que no es practicable. Entonces, esto dijo un juez. El siguiente juez dice, no, si un esposo cónyuge no es violación. Porque tienes derecho a su cuerpo. Si tienes derecho a su cuerpo, no estás haciendo nada malo. La Corte establece lo que según ella fue un punto medio. La Corte dice, mira, para resolver todo este problema yo tengo que atender a la naturaleza del matrimonio. La naturaleza del matrimonio es que es una institución para reproducir la especie. Por lo tanto, sí existe el delito carnal. Sí. Pero esto implica que ustedes tienen derecho al sexo normal. Tal cual existe el sexo normal, que es el sexo vaginal reproductivo, y existe el sexo normal. Al sexo normal no tienen derecho. Si los violan analmente, ahí sí puede ir al ministerio. Es en serio, esto, o sea, la Corte habla de sexo anal, es de cosas. Y sí, si nos tomamos en serio que el matrimonio es una institución para reproducirse, ¿cómo no reproducimos? Pues condón, no. Y la Corte dice, además del sexo normal, también existen otros casos. Si la persona está alcoholizada, es entendible que no quiera uno procrear en esos casos. Tal cual dice, es entendible que no quiera procrear en esos casos. Si tiene enfermedades que se contagian, varios supuestos, o sea, causales de que ahí sí es violación. Porque, entonces, si te violan vaginalmente, no es violación. Es, en última instancia, el ejercicio indebido de un derecho. Entonces, quiero ahorita dar este ejemplo, creo que mañana vamos a utilizar para otra cosa, pero la Corte está planteando una definición. Violación es esto, violación no es esto. Es que, o sea, creo que la controversia real estriba en la discusión sobre la naturaleza jurídica del matrimonio. Dicho así, un contrato, a veces conviene defender que es una institución jurídica. El problema es cuando se trata de llevar como en el sentido opuesto. O sea, si la mujer la que viola al hombre, diría la Corte, no, es que no se perfecciona el tipo penal porque no hay penetración, por ejemplo. Entonces, si lo violan analmente, sí. No, bueno, pero aquí un punto. La Corte dice que este derecho es de ambos. Ahí lo interesante es el cómo define la violación, porque hasta la fecha la violación es, la víctima es la penetrada. O sea, si un hombre, una mujer se le monta, no es violación. Es lo que yo digo. Sí, o sea, sí. digo. Sí, o sí. sea, por ahí no sería el problema matrimonio. No es el hombre el que está penetrando a la mujer, sino la mujer es la que se penetra al tipo ahí, ¿no? Entonces, lo único que tú dices, ese no es un problema de matrimonio, sino de cómo defines la violación. ajá. Porque el derecho, si lo defines del matrimonio, el derecho es de ambos. Sí, o sea, yo me refiero como al mismo caso, pero en una situación completamente opuesta, ¿cómo resolvería la Corte? Y creo que
o sea, se la salvaría por el tipo penal y no... O sea, si una mujer se le monta a su marido. Digo, se puede ver un caso. No, sí, y lo sabe. Pero la violación también se define como la imposición de la cópula por la fuerza, no necesariamente como la penetración. Y ahí es. Sí, el No, código porque penal. Ajá, pero... Sí, depende del código. Hay códigos donde todavía se define al que penetre, Ajá. pene, botella de agua o lo que sea. Pero siempre es la víctima la penetrada y el otro. Y hay códigos donde sí. El punto es que te impongan contacto sexual en Sí, contra porque de muchos códigos lo ponen como violación equiparada. Entonces, Ajá. Bueno, no se penemos. perdón, te interrumpí. No, El punto es el problema del matrimonio. Ajá, o sea, yo digo que si la situación fuera opuesta, la Corte quizás ni siquiera hubiera atendido a la naturaleza jurídica del matrimonio, sino al tipo penal. O sea, pero ¿qué argumentaría? O sea, ahí tendrías que tener un marido que va al Ministerio Público y el Ministerio Público le dice no hay violación. ¿Por qué? Porque no cabes en el tipo penal. Ni siquiera le argumentaría que es por matrimonio, entonces nunca llegaría al caso con un problema de matrimonio. Es lo que Sí, tienes razón. Ahí ni siquiera habría un problema de matrimonio. Lo que yo vería en la clase siguiente, y es, o sea, esta contradicción de tesis se vuelve a resolver 11 años después, y la Corte, la misma pregunta la resuelve, no preguntándose por la naturaleza del matrimonio, sino por los derechos fundamentales. Mañana lo acabamos de ver. Pero lo que quiero llegar, ¿qué vas a decir? No, nada más de que, que por ejemplo, en el caso de la violación, sí ha sido tema de jurisprudencias y tesis de la Corte, bueno, ya muy divertidas, porque me acuerdo de una de la octava época en la que se preguntaban si había violación, si la penetración no era con un pene, sino era con un dildo. Entonces la Corte explica la naturaleza del dildo y explica qué es la penetración. Entonces en la tesis hay una muy bonita definición de que un dildo es un tubo de 30 centímetros. De 30 centímetros. Ajá, ahí dice. Bueno, pues eso pasa cuando nos tomamos en serio la sexualidad. Hay que definir estas cosas. No, pues sí. O sea, bueno, pero lo que quería ver caso de violación es precisamente este. O sea, una definición de violación, hay cosas que van a caber en esa definición y hay cosas que no van a caber en esa definición. ¿Qué pasa? O sea, este es el derecho. Lo que han hecho las feministas es, querida Corte, cuando tú defines la violación así, estás dejando de fuera todo esto que queda desprotegido. ¿Y esto qué me vas a hacer con ello? Ahora, este problema definicional se da no solo en el campo del derecho, sino por ejemplo también en el tema estadístico. ¿Cómo vas a ver un problema social si tu misma definición estadística no está adecuada para ver ese problema social? Entonces, las mismas feministas han incidido no solo en cómo las cortes establecen violación, sino en cómo los instrumentos estadísticos definen violación. Para empezar a hacer las encuestas, oye tú, ¿no? Y es en esta época, 70s, 80s, cuando empiezan a surgir todos los estudios de, oigan, cuando según ustedes la estaban pasando muy bien, pues las mujeres nos dicen que no tanto. Pero mucho tiene que ver, o sea, esta parte es de cómo definimos el problema. ¿Qué concepto utilizamos? Cada concepto que nosotros utilizamos nos sirve o para visibilizar algo o para invisibilizar algo. Y aquí el trabajo, por ejemplo, o sea, Catherine McKinnon, una de las grandes feministas teóricas, siempre empieza su texto con si le damos a las mujeres. Entonces, primera pregunta, ¿cómo estoy definiendo? Segunda pregunta, ¿ese concepto qué me deja ver? Tercer concepto, ¿eso que aparentemente estoy empezando a ver, le creo o no le creo? Esta es la época, por ejemplo, cuando surge el famoso Haidt Report. Haidt, ¿verdad? Y es muy interesante porque es un documento de miles de páginas en donde el 90% de las páginas es las entrevistas. Es una entrevista de una mujer desde dónde se hace la entrevista, o sea, encuesta, perdón, se difunden boletines que la mayoría de las mujeres tienen acceso. Primer punto, ¿no? ¿A quién encuesta? ¿Dónde encuesta? Segundo punto, ¿cómo hace las preguntas? O sea, eran preguntas pensadas, digamos, como que no intimidar tanto a las mujeres. Entonces, ¿cómo fuera? Que bueno, quienes hacen ciencias sociales y cosas empíricas, yo ya ni siquiera sé, nomás emociones, corríjame, pero o sea, cómo planteamos la pregunta invita a que se den ciertas respuestas o no otras. ¿No? O
Entonces, este estudio, digo, no dudo que pueda criticarse 80.000 veces, pero es la primera vez, por ejemplo, en donde surge la estadística de que la mayoría de las mujeres sí tienen orgasmos, nada más que los tienen solas. No, desmiente la idea de la mujer como frígida. Y si el problema no es que las mujeres no sean capaces de venirse, ¿cuál es el problema? Los hombres. Exactamente. Volvemos a las feministas. Exacto. Pero va a haber una pregunta en serio, pero esto, o sea, otro ejemplo de cómo cambias la pregunta, cambias la definición, te permite visibilizar ciertas cosas. Una vez que visibilizas eso, tienes un nuevo problema, ese problema, vuelve a la pregunta, ¿a qué se debe? Las mujeres se cohíben con los hombres porque están los estereotipos de género que les dicen que las mujeres no pueden ser proactivas y estando solas se desatan. El problema es en parte los hombres, donde si las mujeres empiezan a desatar a ellos mismos, ¿no? ¿Cuál es? Igual es todo. Estos comportamientos de dónde salen. Viene o sea, la violencia sexual en esa época se convierte en la violencia sexual siempre ha sido un problema. En esta época vuelve a ser, digamos, uno de los grandes temas. Y es muy interesante porque es donde, o sea, les digo, muchas de las veces el problema no es la norma en sí, sino otras cosas que parecían afectar en la práctica. McKinnon, que es mi amor, dice, o sea, esta violencia sexual, o sea, uno, las estadísticas. Si ustedes leen a McKinnon, la mitad de sus citas son el hype, la mitad de sus citas son encuestas. O sea, a partir de las encuestas, ella llega a un problema. Aparentemente las mujeres se sienten acosadas o violadas bastante seguido. ¿Por qué? Esta violencia sexual, ¿de dónde surge? Una de las respuestas que da McKinnon es, además del derecho, los medios. Esto es donde empiezan los tipo media studies todos los departamentos y en particular no solo los medios, la pornografía. Cada vez que un chamaco agarra una Playboy, cada vez que un chamaco baja de internet lo que bajan de internet, ¿qué bajan? ¿Y cómo les afecta? Hay un ejemplo que me encanta decir de la diferencia entre la preocupación de McKinnon por la pornografía y la preocupación de los conservadores, por llamarlos de cierta forma, la pornografía. Una vez estaba viendo la película de Bajos Instintos. ¿Quién la ha visto? Hay gente que no, vean. Bajos Instintos es un thriller donde sale Sharon Stone. Irrelevante todo, salvo por una escena. Sale Michael Douglas y está con la psicóloga y él la empieza a besar, la empieza a fajar y la acaba forcejeando, la voltea, le arranca la blusa y la pone contra la pared y la pinta. Lo que me pareció impresionante es que pixelearon los senos de la mujer. Es la diferencia entre una visión conservadora clásica de la sexualidad y McKinnon.
la violación. Entonces vamos al concepto. Un concepto te permite ver ciertas cosas, no te permite ver ciertas otras. Y lo que las feministas quieren es visibilizar todo esto de lo que nos estamos perdiendo y decir por qué sí se debe proteger o por qué se debe penalizar dependiendo del caso. El otro gran tema, o sea, tienes violencia sexual y bueno, también esta es la época en donde empiezan a surgir todas las estadísticas en torno a la violencia sexual, pero además cuando resulta que la violencia sexual la mayoría de las veces no proviene de extraños, sino de familiares. Entonces, esto es muy interesante porque dices, cuando nosotros pensamos en violencia sexual, por lo general nos vamos al ratero de la calle que te agarran en la esquina. Cuando muchas veces el peor problema está en la casa. ¿Qué clase de instrumentos tienes que desarrollar para cuando el problema es en tu propia casa? Clase de políticas públicas, clase de litigios, etc. Todas estas reformas que ustedes ven en materia familiar vienen de acá, porque ahorita las hay, ¿no? O sea, medidas cautelares, diferencias en cargas probatorias, todo esto tiene como trasfondo estos nuevos estudios y estas nuevas, digamos, visiones. Bueno. El segundo gran tema, digamos, la parte del trabajo, como les dije, los códigos igualan tanto los hombres, o sea, ya quién trabaja y quién cuida a los niños dependerá de cada pareja. Por resulta que en la realidad, como pueden ver, la mayoría de las parejas se siguen organizando de la misma forma. Esto es México y es, por ejemplo, tasa de participación en el trabajo no remunerado por sexo. Mujeres, sí. Trabajo no remunerado, ahí está la mujer. Tasa de participación femenina en el trabajo no remunerado por número de hijos. Bueno, entre más hijos, más participan las mujeres en eso. Este me encanta. Promedio de horas semanales trabajadas por sexo y tipo de trabajo no remunerado. Actividades económicas no remuneradas, equivalente. Servicios gratuitos a la comunidad, participan más los hombres. Ok, interesante. Quehaceres domésticos se vuelve a disparar. Las mujeres. Mantenimiento de la vivienda y reparaciones del hogar, valga el estereotipo, parejo. Autoconstrucción de la vivienda, parejo. Cuidado de niños y ancianos, más las mujeres. Y bueno, en la otra gráfica. Esto también es muy importante. Tasa de participación en el trabajo remunerado por sexo. O sea, en el trabajo doméstico son más las mujeres, en el trabajo remunerado son más los hombres. Luego, tasa de participación en el trabajo o situación conyugal. O sea, los solteros, hombres y mujeres, casi no hay distinción. Cuando empieza la distinción es cuando están casados. Vuelve la separación y ya casi no hay distinción. Esto es interesante porque el problema no es solo género puro y duro, sino género más estado civil. ¿No? ¿Qué pasa? Y ¿qué dice, no? En la universidad, casi igual. Los primeros años laboral, casi igual. Llegan 27, 28, ¡boom! ¿Por qué? Y empiezan las preguntas. Es el embarazo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el embarazo que las mujeres empiezan a quedarse en el hogar? ¿A qué se debe? ¿Perdón? Empieza el trabajo de crianza. Ajá, pero ¿por qué son las mujeres las que agarran el trabajo de crianza? ¿Por qué no lo dejan a niñeras? ¿Por qué no luchan por guarderías? ¿Por qué no se quedan los hombres? Porque los centros de empleo no contemplan políticas para que las mujeres puedan seguir ahí sin descuidarlo. Entonces luego sobre todo este momento de que es que les queremos que se queden, pero ellas mismas se quieren irse. Entonces es toda esta cosa de que pues, todavía los esquemas laborales son masculinos. Y que no contemplan tampoco a los hombres el involucramiento de las y aunque aunque contemplaran el tener estos centros y demás, están los estigmas sociales en el cual no, es que yo sé que como quiera, a lo mejor para mi hijo va a ser que se quede conmigo. Sí hay, tengo IMSS, tengo seguro, tengo no sé qué, tengo quién sabe cuánto, pero no, ¿cómo lo voy a dejar en la guardería en los extraños? La otra también es precisamente la guardería de sí, es que creo que si uno ve la guardería del C, tal vez esta idea de cómo lo voy a dejar en una guardería, pues sí tiene sentido. Sí, pero precisamente lo que decían también, que faltan políticas públicas que incluyan a los hombres, ¿no? Si también socialmente no está aceptado que es se haya niños, que es el consumo de que es bla bla, y no se le dan como en otros países los 90 días o los quién sabe cuántos días para también participa en la crianza. Además del tema de políticas públicas, creo que también hay una carga cultural de
es la mamá, tiene que cuidar a sus hijos, ¿cómo se la va a dejar un extraño? O sea, tiene que ser ella la responsable de la crianza misma. También interviene la región. No es lo mismo la ciudad que el campo. En la ciudad cada vez más mujeres dejan los niños en las guarderías, se abren más guarderías, hay más oportunidad de que los niños sean depositados allí. Pero en lo que es provincia, no, todavía no. Tienen que ser las mamás quienes estén al cuidado de los niños. Y es una cuestión también de situación económica, porque cuando tú no tienes otra forma de subsistir, pues no importa quién te lo cuidas a la vecina o a quién, tú como quieras ir a trabajar, seas hombre, seas mujer, de rato, lo que sea. Entonces también llega un estado social, no sé, económico, en el cual sí te puedes dar el lujo de decir, bueno, dejo de trabajar, que me mantengan mi amiguito, porque es lo aceptable en cierto nivel socioeconómico. Voy a aprovechar tu comentario para decir, bueno, o sea, un reto es identificar qué ocurre en la realidad, ¿no? Los datos nos dicen una cosa, pero ya te preguntas por qué, si las mujeres se quedan en el hogar, ¿por qué? El argumento así lo quieren. Y vamos a poner, si así lo quieren, ¿por qué lo quieren? ¿De dónde sale que las mujeres de dónde vienen nuestras elecciones? ¿Qué las condicionan? ¿Qué las limita? ¿Qué las estructura? Y nomás para acabar, bueno, o sea, valga el gráfico para decir, ¿no? O sea, buenas carreras disponibles, pero están dadas para alguien en donde yo nunca. Pero último comentario nomás para cerrar. La gran tercera ola de los feminismos es cuando empiezan las feministas mismas a decir, bueno, surgen las feministas negras, surgen las feministas indígenas, surgen grupos de mujeres de otros países y es, queridas feministas blancas, 2 puntos. No es lo mismo lo que sufre la mujer urbana que lo que sufre la mujer rural. No es lo mismo lo que sufre la mujer blanca que lo que sufre la mujer negra. No es lo mismo lo que sufre la mujer occidental que lo que sufre la mujer oriental. Tus queridas feministas, distingan. Si ustedes están pidiendo que distingan, distingan ustedes también. Ahí es donde se complica todavía más la política pública, pero bueno. En México tenemos el tema de las mujeres indígenas. Si alguien sabe más del tema, que corríjame probablemente no, pero yo no había leído mucho y una de las cosas que descubrí el año pasado y me fascinó fue, por ejemplo, el discurso de la comandante Esther, para quien no sepa, en el 2001 ante el Congreso. O sea, la comandante Esther, una de las cosas que dice, y que es, ustedes, mujeres urbanas no indígenas, no nos vengan a decir a nosotros que está mal. Nosotros sabemos que está mal. Está mal que nos peguen, está mal que nos quiten a nuestros niños. Pero todo lo demás no se meten. Si yo me he visto como me he visto, si yo me enamoro de quien me enamoro, si yo me identifico como mujer, ni bronca. Déjame a mí determinar qué es lo que está mal. Volvemos a también género, identidad subjetiva. Hay muchas mujeres que quieren trabajar y seguir siendo femeninas. ¿Por qué no? ¿Quién eres tú para decirme que usar tacones o maquillaje es símbolo de la opresión patriarcal? Aquí lo interesante también volvemos a Scott, es cómo cada persona reinterpreta algo y lo hace suyo. El caso, o sea, lo que nosotros vivimos con las mujeres zapatistas se da ahorita con las burkas. No sé quién está siguiendo el movimiento de Femen. La Femen es este grupo ahorita, autonombradas feministas radicales, que traen toda esta onda de la mujer amazonas, ¿sí? Y que básicamente es mujeres fit, capaces de correr, que se plantan en una, por ejemplo, se han plantado en el Vaticano, se han plantado, ¿cómo me acuerdo? La que vi fue en el Vaticano. Entonces tienen que tener, digamos, la suficiente fuerza para que cuando llegue la policía las carguen y se vean todas. Y protestan todo tipo de cosas, desde, por ejemplo, homofobia, violencia sexual, ¿no? Y lo hacen topless. Entonces, traen todo este tema de el cuerpo de la mujer, imagino, cosa, las tetas, el cuerpo desnudo de la mujer siempre ha sido cosa. Ellas lo convierten en una herramienta política. Entonces, como resignificar el cuerpo desnudo. Lo que han hecho, bueno, una de las protestas que hicieron fue meterse a... ¿Era? ¿Túnez? Y el argumento de liberen a las mujeres oprimidas por la burka.
Las mismas mujeres que se ponen burka abrieron Facebook, abrieron Twitter, abrieron todo y le dijeron, ¿qué saben ustedes de lo que es mi opresión? O sea, para mí la burka es símbolo de feminidad y yo lo acepto y yo lo estoy usando. Y la idea es lo mismo. Lo que para ti puede ser liberador, para mí no lo es. Y la idea de la comandante Esther. O sea, a mí me interesa que no me violen. A mí me interesa que no me golpeen. A mí me interesa que no me quiten a los hijos. Y yo tengo mis razones. Entonces, el reto hoy en día, bueno, por ejemplo, ahora que pude estar un año en la maestría en Estados Unidos y sí es impresionante como además de clase, raza, etnia, está el tema de la nacionalidad. Y no soy lo mismo yo, estudiante blanca que está de posgrado, y todas las personas de limpieza, mexicanos también. Pero como mi clase en México determina mi destino en Estados Unidos. ¿No? Y si se mezcla de por sí clase con nacionalidad, se siguen perpetuando los esquemas de opresión. ¿No? Entonces, el reto ahorita es juntar todo, género, clase, raza, etnia, nacionalidad, dependiendo del contexto, y cómo todo se intercala para generar qué tipo de opresión. A veces se dan dos al mismo tiempo, a veces nomás se dará una, ¿no? Pero el reto hoy en día es eso, y es el llamado, digamos, enfoque de la interseccionalidad. Y ya voy a callar y voy a abrir para las discusiones. Entonces, bueno, ya nada más para concluir el día de hoy, que sería como introducción. Me faltó nomás un último punto como la novedad. O sea, también esta es la época en donde se vuelven a meter fuertemente en el tema de la reproducción. Uno es el tema de violencia sexual, otro es el tema de la familia, y entre los dos el tema de la reproducción y el control de la reproducción. El aborto, por ejemplo, o sea, el aborto como lo manejó la Suprema Corte de Estados Unidos, lo manejó como un tema de privacidad. O sea, las mujeres pueden abortar porque el Estado no puede interferir en ciertas decisiones personales. Eso uno. Pero aparte, uno de los argumentos que utilizaban las feministas en esa época es: las mujeres tienen que controlar su reproducción, incluyendo el embarazo, porque si no controlan la reproducción, eso les va a acabar repercutiendo en la esfera laboral y eso les va a acabar repercutiendo a la igualdad en general. Entonces, el aborto es importante no solo por el tema de privacidad, no solo por el tema de libertad, sino por cómo impacta la discriminación o cómo impacta la igualdad, el mundo laboral, político, etc. Por ejemplo, aquí en México, uno de los argumentos que pegó en la Corte es: se tiene que permitir el aborto porque, por ejemplo, tema de eficiencia, es una política que no cumple con lo que quiere cumplir, que es proteger la vida, y sí mata a mujeres. Ese es un argumento de eficiencia. Es otra forma de resolver. Entonces, no solo tu política no cumple, sino que las mujeres se mueren o tienen riesgos de salud. Y está derecho a la vida de las mismas mujeres, derecho a la salud. ¿No? Por ejemplo, el argumento que eso pasa en unos países: puedes abortar, pero el Estado no te presta el servicio. Entonces volvemos al problema de clase. ¿Qué mujeres pueden abortar? Aquí en México se justifica el que en el DF se preste el servicio a partir de la no discriminación por clase. Bueno, vale. No, lo que pasa es que no hay estudios, o sea, bueno, la política de interrupción legal del embarazo no ha sido evaluada, no ha tenido una evaluación de impacto, y realmente no sé si está llegando al segmento de las mujeres, pero eso sí. Es muy interesante, nosotros afirmamos creyendo que hay, no hay en realidad B. Lo que siempre, bueno, es DF y Estado de México también, ¿verdad? De donde vienen a No, claro, y lo que pasa es que no hay forma de determinar si está llegando a las más pobres, que son las que se mueren. Claro, son las que el aborto no afecta a la mortalidad materna, sino que al parecer está llegando a una clase media baja, no a las más pobres, que son las que se mueren. Bueno. Entonces, ya. Reproducción, familia, trabajo, política. Por eso estudiar los feminismos es estudiar lo que. Punto nomás es ese. En las sesiones, o sea, en el esquema que yo les acabo de dar, el derecho aparece como uno de los factores, por lo general, que interesa a muchos feministas, porque en los estados modernos de hoy el derecho es una de las normas más efectivas para regular la realidad. Hay, por ejemplo, y eso me encanta, y yo que soy ignorante de estos temas no lo sabía, pero hay toda una corriente fortísima feminista que estudia teología. Si ustedes, dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, hay libros y libros y libros y libros de mujeres que, así como yo, Estefanía, trato de reinterpretar la Constitución, ellas tratan de reinterpretar la Biblia. Entonces, o sea, volvemos a símbolos y doctrinas.
¿no? Hay mujeres que se enfocan en la Biblia, hay mujeres que se enfocan en la psiquiatría, hay unas que nos enfocamos en el derecho. Bueno, mañana veremos casos un poco más concretos de cómo estas sentencias, si incorporamos esta perspectiva de analizar género, de analizar clase, de analizar raza, etc., cómo llegamos a qué soluciones y por qué. Y bueno, las siguientes sesiones del taller pues le van a ir tocando a uno de estos temas. O sea, va a venir, por ejemplo, Paloma Bonfil, que Paloma Bonfil ha trabajado mucho el tema de mujeres indígenas. Por muchos años estuvo trabajando el tema de participación política, ahorita trae el tema de derecho a la salud. Entonces, tenemos nuestro derecho a la salud en la Constitución, cómo opera en efecto, en los contextos y en específico para las mujeres indígenas. Jala, no jala, porque sí, porque no. Va a venir un historiador, trae el tema de la homosexualidad en el Michoacán colonial. Y bueno, interesados en derechos humanos van a ver varios que vienen del régimen interamericano y derecho internacional, etc. Y en alguna de estas cosas se ubicarán y ya me callo y comentarios para unas quejas, observaciones, dudas. No oí que hablaras de inequidad de género o de equidad de género. Ni las lesbianas feministas. A ver, la equidad de género va a surgir mañana, supongo. O sea, a ver. Es que a mí no. Bueno, para mí el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad, es uno de los instrumentos que las feministas han utilizado para transformar la realidad. Está la libertad, está el derecho a la salud, está la igualdad. La igualdad entendida como principio, la igualdad entendida como derecho, y dentro de la igualdad entendida como derecho a la no discriminación. El derecho a la no discriminación, como está en la Constitución, precisamente pretende incorporar este tema. Entonces, yo para efectos de esta sesión diría, uno de los otros grandes temas que ha surgido, o uno de los conceptos a través de los cuales los feminismos han articulado la mayoría de sus demandas, es el concepto de igualdad y no discriminación, pero no es el único. Es, sin embargo, uno de los conceptos más importantes hoy. Aunque es interesante, porque, por ejemplo, nuestra Suprema Corte mucho lo decide por no discriminación, pero no todo. Entonces, el derecho a la no discriminación, como todo, o sea, puede ser un concepto interesante en ciertos contextos, útil en ciertos otros. Creo que ahorita en México, entre la CEDAW, entre Belén do Pará, entre la Constitución, puede dar para mucho, pero no es el único derecho que se puede usar para luchar. Si le interesa más el desarrollo del derecho a la no discriminación, va a venir, creo que Jimena Gaucher, que va a abordar, por ejemplo, el desarrollo del derecho a la no discriminación en el sistema interamericano. Y tengo entendido que el sistema interamericano está un poco más desarrollado que lo que nuestra Corte lo ha hecho. Y sobre las lesbianas radicales, ¿qué se puede decir? No les he estudiado tanto de lesbianas radicales. Hay lesbianas radicales. ¿Cómo cuéntanos tú las lesbianas radicales? ¿Qué feministas no radicales? Mira, mis estereotipos de género. Las lesbianas radicales. Bueno, sí, cierto, se me olvidó. Yo es que es un lesbianismo. A clase, raza, etnia y nacionalidad agreguen la sexualidad. No es lo mismo lo que sufre la mujer heterosexual que lo que sufre la mujer lesbiana. Sí, más que nada eso, en cómo influenciaron la segunda ola y en la tercera ola, ¿no? Precisamente destacando esas diferencias, porque sí era muy fácil, mujer blanca, estás nada más hablando desde este punto, pero estás asumiendo una heterosexualidad que no tenemos que asumir, y ya de ahí como surge, pues ahora con todo el postestructuralismo, los queer. Sí, bueno, dentro de lo queer. Que las aportaciones más grandes las han hecho las lesbianas, como otros. No, bueno, y el texto clásico de Gail Rubin, que si quieren se los puedo pasar. Gail Rubin era lesbiana y sadomasoquista. Y de hecho Gail Rubin, o sea, mi amor odio es Catherine McKinnon. Catherine McKinnon es la que metió acoso sexual, Catherine McKinnon es la que luchó contra la pornografía. Y ahorita Catherine McKinnon, los últimos 20 años, se ha dedicado mucho a transformar más que el derecho en Estados Unidos en el régimen internacional. Pero en los 80, cuando estaba toda la discusión en torno a la pornografía, la que se puso a discutir con McKinnon era Gail Rubin. Y una de las grandes aportaciones de Gail Rubin, si ustedes leen a McKinnon, que es una de las bibliografías que vienen, o sea,
McKinnon trae una visión en donde, o sea, ya se empiezan a meter el feminismo, o sea, así como los que estudian ciencia política, democracia. Ya hay 850 millones de papers de qué es democracia. Entran a feminismo y hay 850 papers de qué es género, qué es sexualidad, a qué le echamos la culpa, a qué no. La gran pugna entre McKinnon y Rubin es que Rubin le dice, querido McKinnon, el género es importante pero no lo es todo. Hay otra dimensión, que es la dimensión de la sexualidad, que no te alcanza para explicar todo lo que las mujeres viven. No es lo mismo lo que vive la mujer heterosexual que la mujer lesbiana. Por ejemplo, las mujeres lesbianas pueden sufrir por género. De hecho, estadísticamente, si ustedes ven, el hogar con menor ingreso es el hogar de dos mujeres lesbianas en pareja. ¿No? Los más ricos, hombres, pareja de hombres, hombre-mujer, las pobres lesbianas están ¿por qué? Ahí, por ejemplo, dice Rubin, el género te alcanza a explicar, ¿no? Pero otras cosas, por ejemplo, la lesbiana que la persiguen por el solo hecho de estar enamorada de una mujer, ahí ya el género no te da, tiene que ver con nuestra concepción de la sexualidad que tiene que ser hombre-mujer, la sexualidad que tiene que ser reproductiva, la sexualidad que se tiene que dar al interior del matrimonio. O sea, dice Rubin, no te sirve tu concepto de género, querida McKinnon, para explicar las lesbianas, y tampoco te sirve para explicar lo que Rubin llamaba las opresiones o los oprimidos sexuales, la persecución de los sadomasoquistas, la persecución de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales es un problema de género. ¿Por qué estadísticamente son las mujeres las que tienden a ser trabajadoras sexuales? Un problema de clase, porque las mujeres pobres. En ciertos países un problema de raza, en otros países un problema de nacionalidad. Este rollo de que en Alemania el porcentaje de trabajadoras sexuales sean de europea del este, dice Rubin, además del problema de género, de clase, raza, nacionalidad, también es un problema de nuestra concepción de la sexualidad. Si consideramos que la sexualidad siempre debe ser gratis al interior del matrimonio, vas a perseguir a los que no se ajusten a ese ser. Entonces, sí. Vean, a mí me encanta el libro Rubin. Si quieren les paso el texto. Y ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo logístico? ¿Dónde Claudia? Aquí. ¿Ya pasaron la hoja de registro? Ya, se está circulando. Levante la mano quien no se llegó a firmar. Ay. Va para usted. Antes, por favor. No se vayan sin firmar esa hojita. Una de las preguntas que viene, además de si están inscritos, la primera pregunta lo que escriben. Si se trataron de inscribir y el sistema lo rebotó, por favor mándenme un correo para solucionarlo. Segunda pregunta, en la hojita viene si quieren tener acceso a Dropbox o no para tener las lecturas. La mayoría de las lecturas van a estar en la red, en la página del área, pero si les es más cómodo Dropbox, pongan que sí lo quieren. Y ya. Bueno, gracias. Por favor, sigan viniendo. ¿No hay forma de acceder al certificado para Sí, o sea, todavía se puede inscribir hoy. Ok, no, digo, yo ya me inscribí, pero sí, no me dio tiempo y no pagué. No, sí, paga y traen su recibo mañana o el mañana. Ah, perfecto. O sea, no nos lo agregamos, solo vengan y fírmense y ya con el registro en mano sacamos todo. Te mandamos correo, tú nos inscribiste, ¿verdad? Es que, o sea, te mandé el correo con la foto y... Ok. ¿No tengo que meter aparte a la página? Creo que sí. Mañana te manda por un correo. Cuídate. Mándame un correo. Sí.